el siguiente mensaje es el número 54/20, que solicita acuerdo para el traslado del juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 2, al Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 de la Capital Federal y del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 de la Capital Federal al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo Guillermo Fara. Bienvenido, doctor. Le vamos a pedir, por favor, a la señora secretaria que nos lea el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo Nacional. Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad. Si puede elevar el tono de voz, secretaria, que... Al honorable, allí, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad de conformidad a lo resuelto por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en la resolución plenaria número 183/2020 respecto a los traslados del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 2, al Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 de la Capital Federal y del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 de la Capital Federal al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo Guillermo Fara, DNI 17.856.927, en los términos del artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional, y lo dispuesto por las acordadas números 418 y 718 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante el 21 al 27 de agosto se ha recibido en el ámbito de la Comisión de Acuerdos una observación en relación a los méritos y calidades personales del doctor Fara, a cargo, en realidad, fue una observación que hace el ciudadano Ortiz de la provincia de Córdoba. Se corrió traslado de esa observación y el doctor Fara había realizado una presentación como previo. Todas esas presentaciones fueron agregadas a las carpetas de la comisión. El problema es que el contenido de esa presentación no cuestionaba en realidad al doctor, sino que ponía de manifiesto una serie de circunstancias en relación al procedimiento. Muchas gracias, señora secretaria. Sí. Sí, que de todas maneras se le corrió vista al doctor Fara. Bien. De todas maneras se le corrió vista al doctor Fara. Bien. Muchas gracias, señora secretaria. Le vamos a dar la palabra al doctor Fara. Bienvenido, para que haga las consideraciones que estime pertinente y luego vamos a abrirle a las preguntas a los senadores y senadoras. Lo escuchamos, doctor. Buenos días, señores senadores y señoras senadoras. Estoy aquí un poco por las mismas razones que dijeron algunos colegas previamente, para meterme a las instituciones. Yo no propicié esta situación de remisión de los traslados, por más que conozco, esto nació en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Funcionaron una serie de traslados por no haber reunido distintos requisitos y entre ellos está mi situación. Yo personalmente lo pensé mucho, decidí no hacer ningún cuestionamiento judicial, creí que el ámbito que debía resolverse esta cuestión era precisamente este. Trata de cumplimentar un paso que se había emitido en su momento y por eso estoy acá para lo que entiendan que yo deba responder. En relación a esta cuestión y a las observaciones que se hicieron en esa nota que mencionó recién la secretaria de la comisión, yo hice una presentación, recién la acaba de mencionar, donde explicaba un poco cuál había sido mi situación particular, y si me permiten, voy a resumirla ahora para de manera oralizarla. En primer lugar, en esa nota yo resumía mis antecedentes. Yo tengo 54 años hoy, ingresé al Poder Judicial en el año 1985 como ministerio. Ocupé todos los cargos de escalafón administrativo hasta ser nombrado secretario allá por el año 1991. Y luego fui secretario de Cámara. Presté todos cargos del escalafón, trabajé en el Juzgado Federal 4 de la Capital Federal, en la Cámara Federal,
Llegué a ser secretario de primera instancia en el Juzgado Federal 4, fui secretario de un juzgado de menores durante 2 años y pico, y fui secretario de Cámara en el Tribunal Oral en el Tribunal número 25 de Capital Federal durante casi 9 años. Luego de la reforma de la Constitución y con la posibilidad de acceder por concurso a cargos en la magistratura, me presenté a distintos concursos, en las oportunidades, armado no tuve suerte con un nombramiento, y el primer nombramiento al que accedí fue en el año 2001 por un concurso en la provincia de Buenos Aires, y fui designado juez de un tribunal oral, el tribunal número 8, en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con acuerdo del Senado de la República. En el año 2004, por concurso también ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y con acuerdo de ese Senado, me designaron juez del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata. La vida me llevó de vuelta a tener que volver a Buenos Aires por razones familiares, y concursé para varios concursos. Ternaron para juez de la Cámara Federal de San Martín, me ternaron para juez de un tribunal oral federal, el número 1 de la capital federal, y me ternaron también para la Cámara Federal de la capital federal, y fui designado en el año 2008 también con acuerdo. Con relación a mi traslado, yo lo expliqué en la nota, y razones especialmente personales en ese traslado. Para no hacerla larga, digamos que en el mes de marzo del año 2008, yo era juez de la Sala 2 de la Cámara Federal, e integrando la Sala 1, firmé una resolución en la causa conocida como biocombustibles, por el cual terciaba o definía unas discrepancias que había entre 2 jueces que integraban la Sala Primera, que eran los doctores Bruni y Ballesteros, y yo voté en particular por confirmar el procesamiento de los imputados, como ellos hacían, pero modificando la calificación legal del delito por una que era más adecuada a la naturaleza eminentemente tributaria de las conductas que se estaban investigando y que la propia AFIP había denunciado, respondiendo un poco al principio de objetividad que existe en la materia. Y sin haciendo hincapié sobre todo en que las conductas previstas en la ley penal tributaria son de violaciones a fisco, justamente que la violación involucraba una suerte de beneficio a las personas imputadas al irse la violación de un delito, una conducta minimizada, como las previstas en la ley tributaria no fueran verdaderas defraudaciones. Y voté también por revocar la prisión preventiva que se había dispuesto en instancia, porque no era cierto el hecho que había investigado que han pretendido vender acciones de la empresa por fuera del conocimiento, de la autorización del juez, o habían efectuado transferencias o disposiciones dinerarias que afectaran las medidas cautelares que el juez determinó. Y que, visto que era solamente ese el motivo que fundaba la preventiva dispuesta, ese motivo no podía ser admitido, y voté junto con el doctor Ballesteros por revocar esa medida. Bueno, esta resolución judicialmente fue paga en casación, 2 veces y la revocaron, y una jueza entendió que esa tipo de decisiones, conforme a la propia Cámara de Casación, no debía ser revisada en esa instancia por procesamiento no con sentencia definitiva, y por definitiva las cuestiones de calificación son. Bueno, lo cierto es que esta resolución, yo calculo que ustedes están en conocimiento porque fue público
que durante aproximadamente 2 meses los medios de comunicación, por radio, por televisión, por diarios por escrito, por internet, prácticamente durante las 24 horas del día, criticaron ese fallo y lo hicieron no solamente en periodo jurídico, sino que pusieron en tela de juicio y honestidad. La descalificación que se hizo de mi persona fue absoluta, basta con leer los diarios, pasar los programas de aquella época. Yo intenté en su momento, senté en un programa de televisión para dar explicaciones que entendía que se merecía la cuestión frente al Estado público que ha tomado todo esto y no en cuenta. En las redes sociales también mi nombre apareció, recibí mensajes WhatsApp, en Messenger, ofensivos hacia mi persona, de personas que yo no conocía, de números que conocía. Y en esta situación tengo también que decir que la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, a la que pertenezco, soy prosecretario, magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional, a diferencia de su histórica posición en defensa del respeto de la dignidad de quienes trabajamos en esto. A ver, mirá lo que está haciendo. Poniendo los tres problemas que tienen. ¿Puedo seguir hablando? Yo hago una voz. Sí, no. Entendí que el silencio, que habían querido guardar silencio frente a esta situación, a diferencia de lo que hacían normalmente. Y por otro lado, fui denunciado penalmente por los delitos de abuso de autoridad, presuntamente porque mi intervención en la causa era indebida, porque se había omitido realizar un sorteo, el delito de prevaricato, porque yo había dictado una resolución que era absolutamente contraria a la ley en beneficio de unos imputados, y por cohecho, porque yo había hecho eso por haber recibido una data. Y eso penalmente. Y funcionalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió promover una actuación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que se investigue mi actuación, en particular la forma en la cual yo había sido llamado a intervenir en ese para quien trabaja, como dije al principio, en el Poder Judicial desde 18 años, a quien era juez y es juez, que a uno lo denuncie la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, era un hecho de una gravedad importante. Entonces, en esas condiciones, luego de pensarlo unos cuantos días, de hablarlo con amigos y de hablarlo con mi familia, con mis hijos, yo decidí pedir mi traslado, en primer lugar, para ser investigado de un modo en el cual la función que yo ejercía no fuera un obstáculo o no se interpretara como un obstáculo, una posibilidad de injerencia. Yo era juez de la Cámara Federal, donde esa investigación debía ser llevada a cabo. Yo era juez de la Cámara Federal, donde la causa hoy debía continuar su trámite. En ese momento había un tratamiento confirmado, pero todavía quedaban otras instancias durante el trámite del proceso. Yo era juez de la Cámara Federal, donde también tramitaba la denuncia que había hecho el titular del Juzgado Federal 10, de que se había intentado obstruir las medidas patrimoniales que le había dispuesto y que yo en mi fallo había dicho que eso no era así. Entonces, tomé esta decisión, me llamé a silencio, peticioné mi traslado en primer lugar al Tribunal Oral Penal Económico número 1, pero yo ni siquiera quería estar en el edificio donde tales investigaciones debían llevarse a cabo para que no hubiera ningún tipo de duda acerca de que yo no podía tener ningún tipo de influencia en el trámite de estas causas. Fue por eso por el cual insistí luego en trasladarme a la... Creí en ese momento, y tiempo creo que me dio la razón, que esa era la mejor forma de preservarme yo y preservar a mi familia, sobre todo a mis hijos. Estaban
muy preocupados por la situación. Ellos tienen amigos, sus amigos tienen familias, parte un montón de cosas y pueden entender, si son padres, que muchas veces las cuestiones que los trabajos de uno influyen en la vida de ellos. Y frente a semejante cuestionamiento que estaba yo siendo observado, entendí que también en beneficio de ellos era bueno que yo diera un paso al costado y me corriera y todo esto se aclarara. Las investigaciones iban a, calculaba yo en ese momento, iban a durar un tiempo prolongado. No renuncié porque no era cierto lo que se decía, solo necesitaba tiempo para que investigara. Era una situación excepcional y creo que merecía una respuesta excepcional de mi parte, y la que personalmente entendí que era la correcta fue esta que les acabo de mencionar. Hago hincapié en esta situación excepcional porque antes de eso yo fui 12 años después de la Cámara Federal, de los cuales creo que 8 y pico los fui en 2 salas, a la 1 subrogando, y obviamente que recibí otras denuncias, ya sea penales o penales ante el Consejo de la Magistratura por parte de abogados que se sintieron quizás disconformes con resoluciones que uno había dictado en las causas en las que ellos intervenían, o denuncias, inclusive recibí de parte de algún legislador, pero que bueno, todas fueron desestimadas con el tiempo. No renuncié ni pedí mi traslado por ninguna de ellas. Pero creo que esta situación que se planteó tenía la gravedad que ameritaba una actitud diferente de mi parte. Hoy mi familia está bien, yo estoy tranquilo trabajando en el lugar que estoy, lo estuve en el Tribunal Penal Económico 1, lo estoy ahora en el Federal 2 de San Martín. Las investigaciones que se hicieron, lejos de cualquier injerencia mía, terminaron dándome la razón. En la denuncia penal que a mí se me hizo, terminé con un sobreseimiento, se comprobó que mi intervención en la causa había sido absolutamente reglamentaria, que había existido ese sorteo que se decía que no era cierto. Se determinó que yo no había dictado un fallo contrario a la ley y que, investigado mi patrimonio, los movimientos a todo ese periodo de alrededor de aquella fecha del fallo eran regulares y sobreseídos por juzgados se comprobaron que no eran ciertos. La actuación que promovió la Corte Suprema ante el Consejo de la Magistratura, dieron las medidas que se estimaron necesarias y el sumario está archivado al día de hoy. Por su parte, en la denuncia que había hecho el titular del Juzgado Federal 10, diciendo que había existido de parte de los imputados una actitud que justificaba la prisión preventiva, lo revoqué. Después de practicarse la investigación correspondiente, la titular del Juzgado Federal 5, un año después, practicar las medidas que estimó indispensables, corroboró que era cierto lo que yo decía un año y medio antes, y que estas 2 personas estuvieron detenidas por una causa que no existía. Y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3, como consecuencia de ello, dispuso la libertad de esas 2 personas, señalando que había quedado sin sustento el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación que había sido invocado, que yo negué y que fui tan criticado por eso. En líneas generales, esos son los conceptos que yo puse de manifiesto en la nota en esa comisión. Estos fueron los motivos por los cuales yo solicité mi traslado. Estos son los resultados de las investigaciones que se realizaron en absoluta prescindencia de cualquier forma de injerencia que yo pudiera tener, porque me alejé completamente del
del cargo y del mismo edificio. Teodoro Pi 2002. El propósito por el cual oportunamente yo solicité mi traslado se cumplió, y en función de esta revisión que promovió el Consejo de la Magistratura, estoy acá a disposición del Senado de la Nación para estar a lo que ustedes resuelvan. Gracias, doctor.